voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Muy buenas tardes, todas las personas que nos hacen el favor de escuchar y vernos en este programa, Temas, Lemas y Dilemas, un espacio de reflexión, de debate, de análisis y de propuesta. Como siempre está con nosotros el compañero Jorge Luis Vargas. ¿Cómo te encuentras, Jorge Luis? Buenas tardes, David. Buenas tardes, auditorio. Y pues también recordarles que nuestro compañero Oscar Leslie Figueroa, producto de una operación que tuvo, está enfermo, está en pleno proceso de recuperación. Desde aquí le enviamos un caluroso abrazo y un fraternal saludo, esperando se restablezca a lo más rápido posible y lo mejor. El día de hoy, pues bueno, hay una infinidad de temas que vienen ocupando, digamos, el pastel de los medios de comunicación. Entre ellos, a nuestro juicio, resaltan lo siguiente, y sobre eso vamos a tratar. El primer asunto es, indiscutiblemente como cada 8 días, el asunto de las efemérides. Particularmente se ha hecho mucho énfasis, compañero Jorge, en las cuestiones nacionales. Asimismo, vamos a dar el asunto de numeralia, el tema de la aprobación o no de los diputados. Ya después hablaremos de los senadores en relación a su trabajo legislativo. Por lo pronto están reprobados, ya diremos por qué. Asimismo, hablaremos del tema que tiene que ver con el asunto de las votaciones. Este bloque lo llamamos votar o no votar, ¿no? Ese es, ahora sí que, haciendo énfasis en nuestro programa, ese es el dilema. Daremos una opinión al respecto. Y trataremos, de manera, al final de nuestro programa, un aspecto que tiene que ver con, nuevamente, a propósito de los diputados y del Congreso de la Unión, pues una reforma laboral que quieren implementar de contrabando. Así lo han manejado destacados laboralistas, como es el caso de Arturo Alcalde, que es el que da cuenta hace unos días en el periódico La Jornada de la infamia, no se le puede llamar de otra forma, que pretenden, y que está votado en comisiones además, aprobar en la Cámara de Diputados, en una cuestión que no tiene que ver nada con asuntos laborales, que es en relación a la reforma política del Distrito Federal. Hasta esos grados han llegado nuestros supuestos representantes populares. Entonces, esos son los temas a discutir, a debatir, y como siempre, pues la mejor opinión la tiene usted. Nosotros solamente lo que hacemos es plantear aspectos y también dar una humilde propuesta. Empezamos, Jorge, con nuestro bloque de las efemérides. Sí, gracias, David. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestras efemérides del día de hoy. David, trataremos de dar las que hemos considerado las más importantes, ¿no? Bueno, inicio diciendo que el 11 de febrero del 2013, en un día como hoy, el Papa Benedicto XVI renunció al pontificado por su edad avanzada, y hoy lo sustituye el Papa Bergoglio, ¿no? Otra efeméride es que en 1650 muere René Descartes, un destacado filósofo y matemático francés. Asimismo, en 1847 nace Tomás Alva Edison, también un destacado físico, inventor estadounidense, David. En 1919, también parece muy importante esta efeméride, en Alemania eligen a Friedrich Ebert como primer presidente de la República Alemana, por supuesto. Asimismo, hay una fundación incluso, ¿no? Con exactamente, ese nombre. David, exactamente. Asimismo, en 1945, en Budapest, en un día como hoy, es ocupada Budapest, sea la hoy Hungría, por fuerzas soviéticas. En 1956 es aprobado en Bolivia la ley que da el derecho al voto a los indígenas, mujeres y militares. En 1975, Margaret Thatcher es elegida
presidenta del Partido Conservador Británico. Esto yo quisiera destacar mucho porque ella es la impulsora prácticamente del modelo económico que vivimos en el mundo, el modelo neoliberal. Junto con Ronald Reagan. Con Reagan, exactamente, David, de los norteamericanos. Y que bueno, esto ha traído como consecuencia un despunte muy importante de millones de seres humanos en la extrema pobreza. Es decir, esta política económica sí ha generado bienestar solamente a las oligarquías, ¿no?, mundiales, David. Entonces yo quería hacer esta opinión al respecto, ¿no?, al margen de la efeméride, pues, David. Y pues bueno, en el 2011, David, Hosni Mubarak, presidente de Egipto, es depuesto después de haber gobernado Egipto desde 1981 con aquella revuelta de la juventud egipcia, ¿no? Y entregó el poder a los militares tras varias semanas de protestas populares, David. Pues yo así, de manera muy práctica y general, he dado las efemérides del día de hoy, David. Sí, es muy importante sobre todo destacar que en esta parte de la efeméride lo que resalta Jorge en relación a Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro. Exactamente, David. Pues hay que recordar que ese modelo pues es un modelo capitalista, modelo de capitalismo salvaje, que aquí en América Latina las primeras experiencias que se dieron, el primer país que aplicó esas políticas neoliberales pues fue una dictadura militar, fue en la República de Chile, y fue la misma condición, es decir, empezaron a privatizar áreas o empresas que en aquel país eran estratégicas, como en el área de telecomunicaciones y posteriormente transportes y el sector energético, ¿no?, entre ellos la industria eléctrica. Y en nuestro país, bueno, pues el modelo realmente formalmente se empezó con Miguel de la Madrid, pero ya, de hecho, al final del sexenio de López Portillo ya había avisos de lo que se venía, prácticamente con las llamadas cartas de intención que no eran otras cosas más que lineamientos políticos que daba el Fondo Monetario Internacional a cambio de préstamos al Estado mexicano. Y los impactos ahí están, Jorge. Sí, consolidados, perdón, David, claro, con el consenso de Washington. Así es, ¿no?, que fue el impulsor de todas esas cosas. Va coaligado con la entrada del TLC y bueno, pues todo lo que ya es historia, pero es lo que estamos viviendo. Y que estamos ahora con esos impactos, ¿no? Actualidad con ese modelo, ¿no? Hay quien dice que es un fracaso el modelo neoliberal. Yo creo que no ha sido un fracaso, porque si hubiera sido tal, ya estaríamos en otro modelo. Me parece que, por el contrario, ha sido un éxito para las oligarquías mundiales, que son las únicas beneficiadas, eso sí, de este modelo. Los trabajadores y las naciones en general no hemos tenido beneficio alguno de la aplicación de ese modelo. Por el contrario, lo que ha hecho es profundizar, Jorge, los niveles de desempleo, sí, los niveles de miseria, y de desigualdad social, ¿no? Polarizar la sociedad, haciendo que cada vez un grupúsculo, el caso mexicano es ejemplar, ¿no? 11 hipermillonarios son los que prácticamente junto con empresas transnacionales dominan la economía del país. Entonces, no es que haya sido un fracaso, lo que ha hecho es profundizar los niveles de miseria y concentrar el poder, algo que Oscar Leslie ha sido muy enfático, el concentrar el poder en manos de los empresarios. Realmente en este país, como en otros, quien gobierna, Jorge, a raíz de este modelo, son los empresarios, ¿no? Fíjate, viene a cuento esto que marcas de los empresarios, que los beneficiados de este modelo, pues sin duda son ellos, ¿no? Y pues tienen una tendencia a no cambiar, y lo mismo sucede con el imperio norteamericano y con todos sus aliados, los británicos, los alemanes, etcétera, David. Y que bueno, se pone de manifiesto ahora con esta nota que me parece ha destacado, no en todos los medios, y no le dan el mismo destacamiento como por ejemplo las protestas de los maestros, David, y sí le dan esa importancia a las protestas de los maestros, pero no le dan la importancia, por ejemplo, que en estas cuentas que encontraron por el banco HSBC allá en Suiza, hay por lo menos cerca de 2,000 mexicanos en estas cuentas secretas, yo les diría así, David, que tienen en Suiza, y con toda la intención de elevación de impuestos, ¿no? Es decir, ellos siguen apostando a que ellos se benefician, y el modelo neoliberal efectivamente les ha funcionado de tal manera
que el incremento de sus fortunas ha sido considerable, que tienen que llegarlas a depositar, ya no en México, ¿verdad? Claro. Sino en bancos suizos, David. Pagando míseros salarios, ¿no? Sí, y a diferencia de que quien ahora reclama sus salarios por su trabajo, como es el caso de los maestros, David, sean criminalizados, ¿no? Con toda esa campaña de descrédito que se encargan los medios masivos de comunicación de señalar a los maestros Así es. Que están en una condición que lo único que vienen exigiendo y protestando porque no les dejan otro camino es el derecho a que les paguen sus salarios, David. Lo hemos dicho muchas veces aquí, Jorge, eso que comentas, si las autoridades no quieren marchas y plantones, claro, que respeten la Constitución política y sus leyes reglamentarias. Como no lo hacen, y podemos aquí debatir con quien quieran, no lo hacen, ellos son los que han generado que la gente no tenga otra alternativa más que la protesta social y la movilización. Entonces, vergüenza les debería de dar a aquellos medios que todavía se atreven a estar encuestando a la gente que porque hay afectaciones. Seguramente la gente que no tiene salario, o la gente que le quitan su empleo de manera injustificada, o la gente que reprimen, o la gente que desaparecen, seguramente están muy bien, ¿no? Es decir, los medios de comunicación oficiales y algunos otros que no son tan oficiales, lo que tendrían que hacer es periodismo, ¿no? Y no estar, como dices, efectivamente, queriendo criminalizar o poniendo mal a la gente que se moviliza ante la opinión pública. Qué vergonzoso que no cumplan con su papel constitucional que les establece el artículo 6º, que sean objetivos, Jorge, muchos medios de comunicación. Por ese sentido, este tipo de radios y de alternativos son necesarios para la ciudadanía, ¿no? Para que alguien dé una opinión diferente. Exactamente, en este país. No oficialista, no con insidia, ¿no? De claro. Lo que les digan se tiene que decir. No es el caso de este canal que nos da la oportunidad con nuestro auditorio, David, de dar este tipo de opiniones, ¿no? La misma situación sucedió, es nota también los departamentos de Murata allá en Nueva York, David, en Estados Unidos. Y lo que va a aparecer hoy. Son los actos de corrupción consolidados en México, como la Casa Blanca de Peña Nieto, la de Videgaray, etcétera, etcétera, ¿no? Que son de verdad insultantes a las necesidades mayoritarias que tiene el pueblo de México, David. Y hoy va a haber una adenda, es decir, el New York Times. El New York Times. Planteó que el día miércoles, seguramente ya a estas alturas ya se sabe en las redes, iba a documentar, en el caso México, todos aquellos que tienen vastas propiedades y carísimas propiedades allá en los Estados Unidos y en Nueva York, ¿no? Es decir, son periódicos, digamos, yo creo que Televisa y TV Azteca deberían de ir, de pedir un seminario para que vayan a aprender un poquito de periodismo y de ética. Eso es como se debe de operar. Es decir, hacer una labor de investigación y una labor de periodismo, no una labor de tendenciosa como la que hacen aquí los medios. Pero oficiales. A ver, la burla total, ¿no? Acaba de nombrar el presidente a Virgilio Andrade, ¿no? Sí, pues uno como es el que le va a hacer un subordinado de él le va a investigar, ¿no? Lo de la Casa Blanca, ¿no? El secretario de Hacienda. Pero en fin, así está el país, así está el país. Vayamos al tema, vamos a la numeralia, que es lo que sigue de nuestro programa de temas, ¿no, David? Bueno, el caso Numeralia, decía yo que vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con el trabajo legislativo. Voy a empezar para poder situar el asunto de Numeralia, lo que dice la Constitución Político Mexicana en su artículo 71, que es la sección 2, dice: de la iniciativa y formación de las leyes. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, dice el artículo 71, a fracción primera al presidente de la República. 2, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. 3, a las legislaturas de los estados. Y 4, es una reforma que se hizo recientemente, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. Muy bien, entonces queda muy claro que una obligación constitucional del Congreso de la Unión, de las legislaturas de los estados, es que su trabajo es la formación de iniciativas para formular leyes, reformarlas o derogarlas, ¿no? Y bueno, ¿cómo están? Y en eso consiste nuestra numeralia, las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Toda esta información la puede usted checar en su página de internet de la Cámara de Diputados, es decir, son datos oficiales. La fracción parlamentaria del PRI, bueno, empezaré diciendo que hay 123 legisladores, incluso algunos medios lo documentaron hace unos días,
123. De un total de 500 legisladores que componen a la Cámara de Diputados, 123 legisladores que en un periodo de 2 años y medio, que es lo que llevan en esta legislatura, de septiembre de 2012 a diciembre del 2014, hay que recordar que apenas reiniciaron sus actividades, no han presentado una sola iniciativa. 123 legisladores de 500. Imagínense nada más. Una sola en 2 años y medio. Esto implica que, bueno, muchos de los legisladores lo único que han hecho, pues es hacer suyas, dicen ellos, o firmar iniciativas de otros diputados. O votarlas, según o votarlas, ¿no? Porque eso sí, el asunto es de que no hacen su trabajo, pero son magníficos para votar sin discutir, sobre todo si son las iniciativas, las manda el titular del Poder Ejecutivo. Y ahora, ¿cómo están por fracción parlamentaria en lo que se refiere a iniciativas? Este cuadro lo mostramos sacado de esa información que investigamos ahí en la página del Congreso de la Unión. El Partido Revolucionario Institucional tiene en total 214 diputados, de los cuales 80 no han presentado una sola iniciativa. Eso en porcentaje representa el 37%. Y en promedio, esta fracción parlamentaria solamente ha presentado en promedio 2 iniciativas por diputado. El PAN, el Partido de Acción Nacional, tiene un total de diputados de 114, de los cuales 28 no han presentado una sola iniciativa. El porcentaje representa el 18%, y en promedio esta fracción han presentado, es una cosa estimada, 5 iniciativas por diputado. El Partido de la Revolución Democrática tiene 100 diputados en la Cámara, de los cuales 18 no han presentado iniciativa alguna, lo que representa un porcentaje del 21%, y con un promedio de 4 iniciativas por diputado. El Partido Verde Ecologista, el que dice que cumple, ¿no? El número de diputados que tiene son 27, de los cuales el porcentaje que no ha prestado iniciativa son el 7%, cerca de 6 diputados que no han prestado iniciativa. El Movimiento Ciudadano son 11 diputados en total, solamente un diputado no ha presentado iniciativa. Iniciativas presentadas en promedio son 34, porque hay que decir que es la fracción parlamentaria que ha presentado mayor número de iniciativas, y lo paradójico que es el que tiene, uno de los que tiene menos diputados. Y el PT, que tiene 10 diputados, y que de estos me parece que aquí el dato es que uno también no ha presentado iniciativa. Del Nueva Alianza, pues ni hablar, ¿no? Es decir, son partidos que lo único que han hecho es diputados que lo único que han hecho es beneficiarse de los sueldísimos que tienen. Es un partido satélite. Hay que comentar que estos diputados reciben como pago, en estos 28 meses han recibido alrededor de 4.157.104 pesos. Es lo que le cuesta al país, al erario, a usted y a mí, el mantener a un Congreso que no toma en cuenta a la nación mexicana para presentar sus iniciativas, ni para votar las que le manda el Poder Ejecutivo, y que en su trabajo el legislativo, como acabamos de ver, es vergonzante. Es decir, un gran número de diputados, además de que no han prestado iniciativa, están en la llamada lista negra de faltantes y de faltistas. Esto es nuestro Congreso de la Unión. Es una muestra de la decadencia de lo que constituye este poder, y tiene una explicación. Con eso concluyo. Me parece que es la ausencia en este país, además de la falta de respeto a sus obligaciones constitucionales, es la ausencia de la división de poderes. Ellos se dan por bien servidos por el hecho de, como lo han dicho los priistas de manera abierta, los diputados priistas, están para servir al señor presidente. Y bueno, su trabajo ahí está, durmiendo el sueño de los justos y ganando carretadas de dinero. Esa es la numeralia de hoy. Bien, David, pues con estos números que das, ¿Tienes son algún comentario? muy contundentes. Pues no, David, simple y sencillamente que, bueno, en estas iniciativas que presenta, por ejemplo, como bien señalas tú, un tanto la denominada izquierda mexicana, en la que menos, en las iniciativas presentadas son las que menos se aprueban, ¿no?
porque la derecha representada por el PRI y el PAN, pues evidentemente que no permiten que pasen. Y quiero entender que en este movimiento, por ejemplo, aquí me llamó mucho la atención que viene Morena, yo no sé a qué lo están, yo creo que son de los ahora diputados o senadores que tienen simpatías o que ya militan en Morena, sí, es muy pero vacío. en esencia todavía ellos no son representantes de este partido No. recién nacido, ¿no, David? Es muy vaciado porque eso que dices, son 14 diputados Ajá. que se han cambiado de fracción parlamentaria, se los permite el reglamento interior de la Cámara de Diputados, y se han pasado a la fracción parlamentaria de Morena, que ya tiene registro. Entre ellos destaca María Luisa Alcalde, que es precisamente hija del abogado laboralista Arturo Alcalde, y Ricardo Monreal, entre otros. Termino mi comentario, David, en función de que señalabas tú en esta numeralia, en estos números, pues, que dice que Movimiento Ciudadano presenta 34, PT tiene 9 y Nueva Alianza 17. En estos casos pues, van algunas, bueno, van en grupo, ¿no? Es decir, Algunas veces. por ejemplo, la izquierda se configura como tal y la hace suya el PT o la hace suya Movimiento Ciudadano, o ahora ya lo hace Morena, o en su momento hasta el propio PRD. Así es. Esto es lo que hay que clarificar. Y bueno, pues era en todo caso el comentario que yo quería hacer, David. Muy bien. Y me parece pues que ya debemos de entrar de lleno a nuestro tercer punto, David, que son las elecciones. ¿Votar o no votar? Es un dilema, David, ¿qué tendrías que opinar? ¿O antes querías tú decir algo sobre la cuestión de la hija de Justiniani, ¿cómo se llama? María Luisa. Sí, de Arturo. No, o sea, sería importante ahorita irnos sobre el tema. La cuestión de las planteando. Elecciones. Es decir, hay que recordar que hemos estado tocando este tema electoral por la importancia que tiene para la nación mexicana, y porque además, no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación y en algunos círculos o sectores sociales, no solamente de intelectuales, sino de diversos sectores, está el debate, ¿no? Hay que recordar que hay quien plantea el abstencionismo, hay quien plantea el voto nulo, hay quienes plantean el hecho de impedir las votaciones, y por supuesto algunos medios de comunicación oficialistas plantean que la gente no le interesa lo que haya sucedido en la nación y que están en la idea de votar por el PRI o por el PAN, ¿no? Entonces viene muy a modo para iniciar este debate un artículo que te pediría, Jorge, que leyera las partes medulares, que publica el señor Armando Bartra me parece que el domingo o el lunes pasado, sobre el asunto de las elecciones, que ubica bien el escenario, y bueno, pues a partir de ahí pues, cada quien tendrá su propio juicio, ¿no? Y podemos aquí dar nuestras propias opiniones. Entonces, pasaríamos, Jorge, ya a la lectura. Pues a mí me parece, David, que esta opinión que escribe Armando Bartra el domingo en la sección de opinión en el periódico La Jornada, me parece muy importante porque además da pie a abrir un debate, David, que es de lo que se trata, ¿no? Que nosotros tengamos también nuestra propia opinión y por supuesto la más respetable de quien nos ve, ¿no, David? Claro. Y y nos pareció muy importante incluso tratarla aquí en este programa para que ustedes también fijen pues una opinión, fijen su posición, y nos gustaría saber también qué piensa, ¿no? Pues empieza así la columna, David. Un presidente mal habido puede legitimarse en el ejercicio, dijo el PAN de Salinas. Dijo el PAN de Salinas. A la postre vimos que no. En cambio, uno disque promisorio como Peña, sí pudo colapsarse en 2 años de mal gobernar. Reformas estructurales, milagro que resultaron bolas de humo. Economía pasmada, devaluación, inflación, deuda, recortes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, inocentes en la cárcel, culpables impunes, el narco en la política y la política en el narco, sobornos millonarios, mero arriba, frivolidad, impunidad, mentira, desvergüenza. Así inicia la columna. A fines del 2014, la renuncia del presidente se había vuelto la bandera más flamante del movimiento nacional
por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa. En vacaciones, los indoblegables padres normalistas y maestros de Guerrero endurecieron el activismo y la consigna, fuera Peña. Fue dejando paso a no a las elecciones, cuando menos en ese estado, es decir, no a las elecciones, cuando menos en ese estado, en el de Guerrero. Al mismo tiempo, personajes principalmente de la izquierda eclesial lanzaban la idea de que corruptas y desfondadas las instituciones, optar por la vía electoral es hacer cómplice del sistema, cuando de lo que se trata es de refundar México mediante un comité de honorables que impulse un constituyente ciudadano y una nueva constitución. Así, una coyuntura que apuntaba a la caída de la administración y a un reacomodo político que abriera paso al cambio de régimen por la combinación de elecciones y movilización social, derivó en un quizá pertinente, pero puramente enunciativo, cuestionamiento integral del sistema político, de la democracia comicial y del propio Estado como institución, radicalización discursiva que paradójicamente dio un respiro a Peña, pues mientras los notables se ponen de acuerdo y refundan el país, lo que tú hace rato decías, el actual gobierno que estaba contra las cuerdas se recupera. Y es que irse contra el sistema, cuando lo que está cayendo es la administración, es salvar a la administración y darle un segundo aire al sistema. Necesitamos, sí, constituyente y constitución nuevos, pero antes necesitamos un gobierno refundador que los posibilite, como Chávez lo hizo en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo en Bolivia. En México, hace 100 años, la Convención de Aguascalientes no cuajó, porque no lo tuvo. En cambio, el constituyente de Querétaro contó con el de Carranza, y lo rebasó por la izquierda. En 1994, esto es muy importante, David, en 1994 el EZLN propuso nuevo constituyente y nueva constitución, pero también llamó a elegir un gobierno de transición que lo viabilizara. Lo que hoy está en cuestión no es el papel decisivo de la movilización social, en lo que todas las izquierdas, salvo la moderna, dice él, estamos muy de acuerdo, sino el lugar que en el cambio libertario ocupan las elecciones. Y es que algunos llaman a no votar o anular el voto para así desfondar al sistema, mientras otros pensamos que la electoral es parte de una gran batalla, cuyo escenario son las calles, pero también las urnas, y los proyectos del país que ahí se juegan, y los problemas del país que ahí se juegan. El problema es que mientras tanto Peña, el PRI y la oligarquía se frotan las manos, pues la abstención o anulación refundacional juega en favor de quienes se ratifican electoralmente gracias a sus clientes y comprando votos. ¿Quién no se propone en serio cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? Se condena a negociar para siempre con el mal gobierno. Uno de nuestros más copispos abstencionistas y antiestatistas se la pasó reuniéndose con presidente y candidatos, exigiéndole inútilmente cosas al gobierno en turno y regañando a la clase política. En cambio, uno de los regañados es el presuntamente electorero y estatista López Obrador. Prácticamente no habla con políticos profesionales. En cambio, lleva 10 años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando desde abajo una organización de ciudadanos. Y lo mismo pasa con los movimientos sociales. Aún los más duros tienen que tragar camote y sentarse, sin albur David, una y otra vez a negociar los funcionarios. Sus acciones y dichos pueden ser contundentes, pero inevitablemente reconocen al gobierno, pues debe negociar con él las demandas que los impulsan, y no por claudicantes, sino por su carácter reivindicativo. En cambio, los movimientos y partidos políticos que buscan un cambio de régimen están obligados a cumplir las reglas del juego electoral, pero fuera de eso no tiene nada que negociar con el gobierno, pues los que reivindican no es un agravio o un derecho
conculcado, sin un nuevo proyecto de país, algo que no se puede negociar con quienes hoy mandan. Los que vemos los comicios de las vías del cambio fetichizamos las urnas, en cambio los abstencionistas hacen de votar o no la definición política por excelencia. Pero si sufragando por un candidato no cambiamos el mundo, menos lo cambiamos anulando el voto. Poco ciudadano es quien solo vota o anula su voto y no participa socialmente. Como pobre político es el que solo se presenta cuando hay elecciones. Por eso es un partido, movimiento, Morena es nuestro caso, etcétera. Eso lo dejo, David. Paso a, me parece esto importante. En 7 países, que es muy largo la columna, del cono sur de nuestro continente, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, y con un interregno neoliberal, Chile. Los gobernantes que rechazan los designios imperiales y los dictados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llegaron al poder mediante una combinación de movimientos y elecciones, y mediante elecciones se mantienen en él. En el caso de Venezuela, durante 16 años, en la Europa mediterránea avanzan formaciones político-electorales alternativas y de reciente formación. Syriza en Grecia acaba de ganar las elecciones. Podemos en España quizá llegue a la Moncloa a fines de este año, y que no se diga que ahí sí se puede, pues hay equidad comicial, y aquí no, pues hacen trampa, porque en Grecia la campaña de la Unión Europea y los conservadores contra el candidato de las izquierdas fue aún más sucia que las de la oligarquía mexicana y sus personeros contra López Obrador en el 2006 y en el 2012. Concluyo con el siguiente párrafo, David. Hasta ahí la quiero dejar porque aún sigue, es muy larga la columna. Con base en la experiencia global, yo pregunto, ¿los nuevos partidos y nuevos políticos vinculados a los movimientos sociales tienen limitaciones y cometen errores, pero son parte de una alternativa? ¿Sí o no?, se pregunta. El Partido Socialista Unificado de Venezuela con Chávez y luego Maduro, ¿sí? El Partido de los Trabajadores con Lula, luego con Dilma en Brasil, sí. El Movimiento al Socialismo con Evo Morales en Bolivia, sí. Syriza con Alexis Tsipras en Grecia, sí. Podemos con Pablo Iglesias en España, quizás sí. Morena y López Obrador en México, no. Concluyo, David. ¿Cuál es tu opinión? Nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir en este debate. Nos pidieron el corte. No, sí. En estos días le escribo mi general, para que esté bien enterado de la situación actual. No hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron los que en la revolución por nuestra patria pelearon. Las tierras que conquistaron con las armas en la mano, el cacique, el mal gobierno, nos las han arrebatado. Los indios antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños en su casa. Para insultar a un paisano, se le grita no seas indio, y muchos sienten orgullo de parecerse a los gringos. Nuestra cultura se ha vuelto mercancía para turistas que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos, y los bailes en folclor para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que atienden los asuntos de las tierras y las aguas. Yo no sé qué se produce sentado en una oficina, pues cuando el gallo se sienta, no ponen ni las gallinas. Hasta donde estoy enterado no es con declaraciones, no con oficios ni firmas como crecen los frijoles. Sin embargo, general, no los vamos a rajar, pues algunos conservamos lo mérito principal. La represión nos derriba
La dignidad nos levanta y con organización defendemos nuestra patria. Somos pocos, es verdad, mas la historia consejera nos enseñó que una llama incendiará la pradera. Solo hay que elaborar para que haya condiciones y ya con la hierba seca acabar con los ladrones. Y a cómo están los sucesos, mi querido general Zapata, habrá que seguir su ejemplo de aguerrido general y resurgirá ese grito que acabó con los patrones ladrones. ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! Venga. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan dolientes, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Arbusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el cocón de los tiranos. Y a ti no te enterraron, mi general, a ti te sembraron, sí señor. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, que al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. Abraza Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Gilberito mañanero, en las cumbres soberanas, miren qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así
pido que no tenga novedad. Cual héroe murió Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. Bien, estamos de regreso. Compañero Jorge nos hizo favor de leer un artículo que le comentaba yo fuera del aire que, digo, no es la única opinión, pero me parece que está tiene la virtud de contextualizar bien el tema y de plantear ahí las diferentes posibilidades o las diferentes opiniones que circulan, no solamente en redes sociales, sino en diversos medios. Entonces sería muy importante, decíamos Jorge, pues dar una opinión, ¿no? Planteando una premisa que a nuestro juicio debe de siempre de regular este tipo de pláticas, es que es muy diferente, Jorge, descalificar a debatir, ¿no? Claro. Nosotros en este sentido pensamos que la descalificación radica pues en querer minimizar la posición ética o política de quien da una opinión o de querer incluso monopolizar en algún lado la verdad, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta y me parece entonces, o nos parece, que el debate es en el término de las ideas, es en el terreno de los conceptos, de los argumentos, ¿no? Y si yo no estoy de acuerdo con algo, pues tengo todo el derecho a decirlo, pero en ese terreno, no en el terreno personal ni en el terreno ético. Me parece que, bueno, ese es otro tipo de discusión. Entonces, Jorge, pues empezaríamos con tu punto de vista, y yo también daría mis opiniones. Pues mira, David, a mí me parece que, bueno, en un país al que estamos aspirando, a pesar de que los medios, el sistema nos hace creer que ya estamos en un país plenamente democrático, me parece que no es así, que estamos intentando, sí, de manera muy importante entrar a una verdadera democracia en donde sean respetadas las opiniones como esta que da Armando Bartra o cualquier ciudadano, David. Eso, él da una opinión en su visión de poner como ejemplos lo que se dio en algunos países, ¿no? Sobre todo lo que tienen que ver en el cono sur, aquí en América, pero también ya destaca de manera muy importante la cuestión de lo que sucedió en Europa, ¿no? Allá en Grecia. Ahora con el nuevo presidente, a pesar de todas las presiones, toda la campaña sucia de lo que ya en México hemos vivido, David, y que no lo podemos negar, y se tiene que decir, y que bueno, la interrogante está, David, votar o no votar. En mi opinión, muy, muy personal, David, yo creo que sí tenemos que votar. Porque de no hacerlo, David, independientemente con todos los trucos, con todos los fraudes que existen, me parece que eso no se oculta con toda la pintura que quisieran ocultarlo, David, o taparlo, simple y sencillamente porque ellos saben que, por ejemplo, en el 2006, desde el 88 hubo fraude, en el 2006 igual, en el 2012 compraron la presidencia, etcétera. Todos los actos puercos, sucios, lo han estado realizando el sistema por estar imponiendo a sus propios candidatos. Si efectivamente, como lo plantea Bartra en su opinión, en su columna, David, somos capaces los ciudadanos de tomar efectivamente las calles como sucedió en Grecia, como ha sucedido en estos países del cono sur, se ligan los ciudadanos con un candidato que tenga las posibilidades de llegar y puede suceder lo que ya en este ejemplo pone Bartra, ¿no, David? Entonces yo creo que si nosotros no votamos, me parece que le estaríamos garantizando al sistema la continuidad, y que en buena medida, y esto lo digo con toda la responsabilidad de mi parte, David, que quien está impulsando la abstención al voto, a que la ciudadanía no vote, es el propio sistema político,
David, porque así conviene a sus intereses y les permite mantenerse mal dirigiendo a este país, David. Y seguramente pues que son tan poderosos porque va con la oligarquía de los empresarios y la oligarquía, la élite, las élites políticas y la élite empresarial, que permiten garantizarles la continuidad gobernando este país, y ellos como empleados, como empresarios, pues manteniendo esta economía neoliberal que tanto les ha fructificado, David. De entrada, pues esa sería mi opinión, para que dar pie a que tú también des tu punto de vista, David. Pues es interesantísimo el tema. Me parece que una de las premisas centrales que plantea Armando Bartra en este artículo es el asunto de que pone él dos aspectos. Uno es que hay la necesidad de cambiar la Constitución. Yo coincido en ello. Incluso aquí en algún programa lo comentamos. Hemos dicho que la Constitución, con datos, ¿cuántas modificaciones ha tenido? Decíamos que ha tenido 614 modificaciones. Eso lo dimos el dato hace 8 días, dato oficial, a partir de su promulgación el 5 de febrero de 1917 a la fecha. Y que esto le han metido mano, sobre todo en el periodo neoliberal, desde el presidente Miguel de la Madrid, sobre todo Salinas de Gortari, y destacadamente el señor Calderón le metió mano a la Constitución más de 100 veces, y esto ha convertido a nuestra Carta Magna en un texto prácticamente desordenado, mutilado, porque además, junto con las modificaciones que se han hecho en este sexenio, lo único que han hecho es mutilar lo que le dio, lo que fue la columna vertebral del constituyente original, que fueron los artículos 3º, 27 y 123. Eso ya lo sabemos. Han privatizado con la llamada contrarreforma energética y la contrarreforma educativa esas partes. Y ahora está el otro aspecto, ¿no? Dice Armando Bartra que para que se genere una nueva constitución y un nuevo constituyente se requiere un gobierno que posibilite esto. Es decir, que la premisa, plantea Jorge, es para que se pueda cambiar la Constitución como una condición del cambio de gobierno. No está planteando, ojo, un cambio de régimen. Ahí yo difiero mucho de lo que plantea, digamos, Armando, aunque pudiera ser que como se ha venido haciendo efectivamente en Sudamérica, pudiera ser el primer paso, ¿no? Yo reconozco que los gobiernos sudamericanos, particularmente el gobierno boliviano, el gobierno venezolano, en el caso de Sudamérica, me parece que son gobiernos que han pintado una raya respecto a las políticas económicas neoliberales. Incluso Argentina, hemos dado cuenta en datos, en salario y empleo, estos gobiernos han desechado las políticas neoliberales y han tratado de fomentar el pleno empleo y salarios remuneradores. Eso con la idea no de llegar al socialismo, porque salvo Venezuela, que sí lo plantea, ellos se plantean ya como una ruta llegar al socialismo. Los otros países han dicho que es para que tengan crecimiento económico, ¿no? Argentina, su gobierno ha dicho que se requiere un salario remunerador para que su economía crezca. Y lo mismo ha dicho Bolivia, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido tiene mucha importancia un cambio de gobierno. Aquí el problema radica en una situación que yo veo de manera muy clara. No hay partidos de izquierda. Ese es el grave problema. Desde la reforma política que se dio en 1977, es importante, mi opinión, remontarnos a aquella época, después de la llamada apertura democrática, Jorge, que impulsó Luis Echeverría, con López Portillo se concreta, y don Jesús Reyes Heroles operan esa supuesta apertura, y se establece la reforma política en la idea supuestamente de que pues dar apertura, dar lugar a que no solamente los partidos que históricamente habían venido teniendo hegemonía en lo electoral, que era el PRI y el PAN, que se le diera paso a otros tipos de partidos, sobre todo se decía a partidos de izquierda, porque en aquella época pues había problema como hoy, ya en muchos lugares de guerrilla, de movilización social por descontento muy fuerte, y había muchos militantes de izquierda haciendo trabajo en los diversos sectores obreros y campesinos, y de manera muy, diría yo, astuta, cooptaron a esos militantes para que los llamados supuestos partidos de izquierda
tuvieran registro y pudieran, digamos, contender en la electoral. Eso, en mi opinión, esos partidos de estar ligados a los movimientos sociales se deformaron y pasaron a ser partidos socialdemócratas. ¿Y por qué digo eso? Porque ningún partido actualmente, ni Morena incluso, se plantea como un objetivo fundamental la llegada al socialismo, es decir, eliminar este régimen, cambiar este régimen económico, que es el capitalismo neoliberal, y llegar al socialismo. Ningún partido se plantea entre su declaración de principios o sus estatutos ese objetivo, y lo que hace precisamente, no lo digo yo, sino políticamente así está, digamos, orientado. Un partido de izquierda debe de plantearse como un objetivo fundamental el llegar al socialismo. Yo no digo que no se contienda electoralmente, pero la mayor parte de partidos, su objetivo central, y ahí está el caso patético del PRD, es lo electoral. Y a partir de ahí se la han venido llevando. Entonces, este asunto, yo creo que ese es uno de los aspectos que hace difícil que en México se pueda llegar a algo parecido a lo que está sucediendo en Grecia. Simplemente, Jorge, en Grecia hay que ver lo que acaba de decretar el gobierno de izquierda radical, porque así se mencionan ellos. La primera medida es elevar los salarios mínimos de manera muy sustancial, porque habían venido por órdenes particularmente del gobierno alemán, que es el que los ha tenido en jaque. Son los gobiernos oligarcas. Habían venido bajando los niveles de salario, el salario real y el nominal, y además había venido una ola de desempleo terrible con muchos despidos. Entonces, la primera medida, desoyendo cualquier injerencia del imperialismo, ha sido la remuneración salarial importante, y además reinstalar a la gente que han despedido en diversos sectores. Asimismo, están pidiendo al gobierno alemán, en este caso el ministro de Grecia, que la reparación del daño por millones de dólares a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una política, todavía no hacia el socialismo, pero sí de pintar la raya, Jorge, respecto a las políticas neoliberales. Y en este momento, me parece que ningún partido reúne esas características. Ahí a lo que yo quiero llegar entonces es de que me parece que el caso de Morena es un partido que pudiera aspirar, digamos, a las medidas, no digo que se copien, pero sí medidas similares a lo que han hecho en América Latina otros gobiernos, y existe esa posibilidad de que pueda, una vez, digamos, no en estas elecciones, porque hay que recordar que estas elecciones son intermedias, que solamente tendrían acceso en caso de ser votados, a diputados, o a presidencias municipales, o a gobernadores en algunos lados. No a la presidencia de la República, porque ese es el otro problema, ¿no? En esos países han llegado a la presidencia de la República gobernantes que no están por el modelo neoliberal. En este caso sería para el 2018 que se fijara Morena ese aspecto. Yo estoy convencido que es un partido que tiene, digamos, esa decencia y que tiene ese objetivo de acabar o bajar los niveles de corrupción, y en algunos aspectos plantear medidas antineoliberales. Esperamos que sea congruente con ello. Todavía no está a la vista, hasta en tanto no, en primer lugar, pues puedan ratificar su registro y posteriormente empezar a ejercer sus diferentes cargos. Entonces, yo considero que es la última oportunidad para que por la vía electoral en este país pueda haber una transformación. Sí, lo dudo mucho por esa condición, por eso empecé con eso, ¿no? Sí, David. De que no hay partidos de izquierda. Dudo mucho que pueda haber un cambio electoral, social por la vía electoral. Sin embargo, estoy de acuerdo que el hecho de no votar le facilita a ese organismo, porque también hay que decirlo así, lo que era el IFE y lo que es hoy el INE han violentado los principios que les dieron origen, que era ser vigilantes de la transparencia y de la legalidad de los procesos. Y la voluntad del pueblo. Así es, y respetar la voluntad del pueblo. No lo han hecho. Y digo, no podemos aquí pasarnos lamentando, sino simplemente no lo han hecho, y eso precisamente posibilita
el hecho de que algunos partidos como el PRI y el PAN saquen provecho de esa posición ilegal que ha tenido el Instituto, en este caso Nacional Electoral. Por otra parte, Jorge, concluyo para dar paso a tus puntos de vista, estoy en total desacuerdo en relación a las balances que se han hecho, porque yo no quiero decir que sean encuestas o sondeos. Muchos medios de comunicación diciendo que en este momento, si las votaciones fueran hoy, la gente en su mayoría votaría por el PRI o por el PAN. Es decir, se le quiere atribuir a la población como si tuviéramos un gen por votar por partidos de derecha. Eso yo creo que en este momento está totalmente fuera de la realidad. Hay un grave descontento, no solamente por los motivos de inseguridad, sino por la situación económica que está viviendo amplios sectores de la población. Despidos, hay un desempleo terrible, el salario no alcanza para nadie y fundamentalmente, por el otro lado, la gente está enterada de eso que tú decías hace un rato, Jorge, lo que en otros países sería ya motivo de encarcelamientos. Hay que ver lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso de Brasil, por los actos de corrupción en Petrobras, o lo que le hicieron a unos funcionarios en China, ahí fue más drástico. A uno lo están hasta... ¿Ya lo ejecutaron? Al paredón, ¿verdad? Lo ejecutaron, el día de ayer daban cuenta que ejecutaron a algunos funcionarios que les acreditaron actos de corrupción. Digo, ahí hay pena de muerte. En el caso mexicano, lo único que han hecho es poner a una gente de sus confianzas para que los investigue, ¿no? Me refiero a Virgilio Andrade. Es decir, es una burla tremenda, sí, el hecho de que se ponga a una persona así, que además, como lo han manifestado ya diversos analistas, de manera ilegal, revivieron a la Secretaría de la Función Pública, que ya no debería de estar en funciones, sino debería de estar en funciones del Instituto Nacional de Anticorrupción. Entonces, estas cuestiones, lo único que nos hacen concluir, o me hacen concluir, para no hablar en plural, es el hecho de que efectivamente los medios de comunicación y el Estado mexicano van en esa vía. En primer lugar, hay impunidad, nadie castiga esos actos de corrupción comprobados. Ya decíamos que el día de hoy van a sacar un listado completo de la gente, empresarios políticos que tienen casas y propiedades allá en los Estados Unidos. Y por otro lado, el querer decir que la gente pues no reacciona y que como casi nos tratan como retrasados mentales, vamos a ir inmediatamente a votar por el PRI y el PAN. Me parece que eso no refleja la realidad. Hay un grave descontento y yo creo que sí es necesario, digamos, no la actitud pasiva, dice Armando Bartra, de no votar, sino que es el hecho de ir a ejercer el voto. Ahí sí, si alguien va y ejerce el voto y decide anularlo, bueno, es una decisión muy personal, pero me parece que una opción pudiera ser, una opinión muy personal, es no votar por el PRI, el PAN y PRD, porque han demostrado en estos años a todos niveles, en los tres niveles de gobierno, que no representan y no gobiernan. Los intereses de la población. Así es, no representan los intereses de la población, no representan los intereses de esta nación. Bien, David. Fíjate que tomando en cuenta tu opinión sobre lo que respecta a la conformación y que es estar de acuerdo con Bartra en su opinión, en su artículo sobre la formación de un constituyente, y que lo hemos dicho nosotros ya reiteradamente en programas anteriores a fíjate que estuve leyendo, apareció en la red, en una página de Contralínea, es una revista, de una opinión que da también un politólogo de los Moctezuma Barragán, Pablo Moctezuma Barragán, y quisiera leer algunos textos porque esto tiene que ver, cómo decir, se junta un poco con la opinión que da Armando Bartra en su opinión del domingo. Y quisiera leer algunos párrafos, David, adelante, que incluso tiene coincidencia un tanto con lo que hemos venido diciendo, digo, sin antes decir que también él vierte su propia opinión, ¿no? Pues bien, dice así, y me voy solamente también a una parte porque es muy largo, ¿no, David? La opinión que da en Contralínea, y que se encuentra incluso ahí en la red, en contralínea.info. Dice, las formas de movilización y participación popular son varias. El voto
es una de ellas, según su opinión de él. Más temprano que tarde, México saldrá adelante. Hay un gran despertar del pueblo. Es hora de unirnos y organizarnos para cambiar el régimen. Frente al poder de la oligarquía y sus partidos, PRI, PAN, PRD y aliados, hace falta construir el poder democrático del pueblo y para el pueblo. Si la población no vota, con una minoría que sí lo haga, los partidos que gobiernan actualmente se pueden mantener en el poder. Así es. Si la población vota masivamente, se puede lograr el cambio. Actualmente la mayoría no elige a sus representantes. La mayoría, escucha esto bien, David. Por ejemplo, Peña Nieto logró sentarse en la silla presidencial gracias a una minoría de un padrón de 84.464.713 votantes. Peña Nieto obtuvo tan solo 19.226.784 votos, que significa solamente el 22.7%. En otros países latinoamericanos con elecciones participativas se ha logrado cambiar la situación. Tal es el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Nicaragua o Venezuela. Y pone los ejemplos que decía Bartra también, pero aquí da los datos, David. El 18 de diciembre del 2005, Evo Morales ganó la presidencia de Bolivia como candidato del Movimiento al Socialismo Más, el cual encabezó las protestas ocurridas en octubre del 2003 que provocaron la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo ganó con el 54% de los votos y asumió el cargo de presidente el 22 de enero. Llamó, ojo aquí, a una asamblea constituyente y ha recuperado los recursos y la dignidad de Bolivia. Otro ejemplo. El domingo 6 de diciembre de 1998 se llevaron a cabo elecciones para elegir al presidente de Venezuela, siendo ganador Hugo Chávez, del movimiento Quinta República. Gracias a una copiosa votación llegó Chávez a la presidencia, que inició en febrero de 1999. Llamó a una asamblea constituyente que aprobó una constitución política votada en referéndum en diciembre de 1999 con el 70% de apoyo popular. Posteriormente fue reelecto en 2000, 2006 y 2002. En 2004 ganó un referéndum de revocación de mandato. El 26 de noviembre del 2006, en una segunda vuelta, fue electo Rafael Correa como presidente de Ecuador con el 56.67% de los votos válidos. Las elecciones presidenciales, terminó David, ¿sí?, de Ecuador de 2006 se realizaron mediante 2 vueltas electorales. También organizó una asamblea constituyente y la asamblea inició sesiones el 30 de noviembre de 2007. Concluyo la lectura, David. Finalmente, lo que recomienda este politólogo, es en el sentido estricto de que sí se tiene que votar y que más temprano que tarde, David, se tiene que dar el cambio. Y en el mismo cambio, aunque no sean de tendencia socialista, David, se puede convocar a un constituyente, porque la idea incluso del propio López Obrador, solamente su política podría tener un poco de sentido social, pero no es de izquierda, David. Y lo hemos venido señalando. La izquierda prácticamente está desaparecida en este momento del aspecto político, David. Pues ahí ya está. vemos con la traición de los chuchos en el PRD, simple y sencillamente lo que sucedió. Claro. La izquierda no aparece como tal. Y sí, algunos políticos que su política tiene sentido social, ¿no? Solamente. Ahí está el debate. Yo creo que vamos a seguir sobre el tema, sobre este mismo tema. Vamos a dejar pendiente el tema de la reforma laboral de contrabando que está impulsando en este momento la Cámara de Diputados, y pues darle las gracias por paciencia, por este tiempo que nos han brindado, y esperemos haber cumplido con nuestro objetivo, que es llamar a la reflexión y a partir de ahí a la acción. No podemos seguir pasivos en este país, no podemos dejar que sigan haciendo con nuestros destinos y nuestros hijos lo que quieren un puñado de empresarios y de malos gobernantes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil.